Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Bueno, la sesión de hoy prometía, al igual que prometía la semana, y no nos está defraudando. Estamos viendo hoy movimientos muy pero que muy interesantes en las bolsas, y ya no solo por lo que estamos viendo en los índices, donde estamos viendo que en Estados Unidos la subida está siendo brutal, especialmente en esas acciones pequeñas. Y también le estamos viendo cómo en Europa, por ejemplo, el IBEX 35, en el mercado de futuros, entre las 8 y las 9 de la mañana, parecía que se podía mantener plano, incluso con una pequeña subida, y de repente, cuando ha empezado a cotizar a las 9 de la mañana, es cuando hemos visto unas caídas muy importantes. Y ahora mismo está cayendo cerca del 3%, pero también hemos visto cómo el DAX, que parecía que subía cerca del 1%, ahora está cayendo más del 1%, es decir, sesiones de muchísima volatilidad. Lo decíamos ayer, mucho cuidado esta semana porque vamos a ver muchos movimientos con mucha volatilidad y que algunos de ellos pueden llegar a ser en falso. Por lo tanto, ahora la operativa se complica muchísimo, pero muchísimo. Si aceptamos, la rentabilidad puede ser muy alta, muy poquito periodo de tiempo, pero cuidado porque, como decimos, el riesgo ahora mismo es altísimo. Pero como os decía, esto no es lo que más me está llamando la atención de la sesión de hoy, algo que podíamos esperar. Lo que más me está llamando la atención y de lo que tendríamos que sacar alguna que otra conclusión, pero que eso lo vamos a ver en el vídeo del domingo del resumen semanal, es el movimiento que estamos viendo en el oro y en los bonos en Estados Unidos, sobre todo el bono a 10 años, los bonos de mayor duración. ¿Por qué? Porque el oro, por su parte, estamos viendo caídas bastante importantes, caídas que se están acercando al 3%. Esto en un primer momento se podría llegar a pensar que, bueno, como ya no hay riesgo geopolítico o hay menos riesgo geopolítico, se considera si ganaba Trump esas elecciones, pues a lo mejor el oro cae. Y los bonos, a la vez, estamos viendo subidas muy fuertes. La explicación que se le puede dar a esa subida tan fuerte del bono, la verdad es que es bastante complicada de encontrar, porque cuando vemos que el bono a 10 años repunta con tantísima fuerza, lo que podemos pensar es que estructuralmente vamos a ver una inflación más alta de lo normal en los próximos años. Y eso me parecería bastante incompatible con no ver de nuevo repuntes importantes de la inflación. Por lo tanto, la verdad que es muy complicado sacar conclusiones, porque si a la vez estamos diciendo que es complicado que no haya repuntes de la inflación, pero a la vez estamos viendo cómo el oro cae en picado, por lo tanto hay cosas que no cuadran. Por lo tanto, me voy a reservar lo que pienso de todo esto, ya que se están debiendo todos esos movimientos antes de sacar conclusiones, antes de tiempo. Vamos a esperar a que se estabilice todo un poquito y en el vídeo del resumen semanal comentaremos o os daré mi opinión de lo que creo que ahora mismo están descontando los mercados, no solo los índices. Este fin de semana tendrá mucha importancia lo que comentemos con el resto de activos. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para el vídeo del resumen semanal. Hoy vamos a ver tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que como todas las acciones del sector energético se están metiendo un castañazo espectacular. Ya sabemos que Trump no es pro energías renovables y eso ha provocado que todas estas empresas estén cayendo con muchísima fuerza. Y esto está acentuando aún más la caída que veníamos viendo en Solaria. Hoy la vamos a analizar. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, que está poniendo en riesgo el soporte que decíamos que no tendría que perforar para mantener la subida. Vamos a ver si de cara a la última parte de la sesión se recupera. ¿Qué señales quizás podemos llegar a tener en el gráfico de si vemos una pequeña corrección más? A ver si llegaría la sangre al río o no. Y también vamos a ver la cotización del Banco Sabadell. Algo que me está llamando también especialmente la atención en la sesión de hoy es la caída tan fuerte que estamos viendo en el sector financiero español, porque no está pasando en otros bancos europeos ni americanos. El sector financiero hoy en España está metiéndose un castañazo espectacular que hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Habíamos dicho durante toda la semana, cuando analizamos el sector bancario, que parecía que estaba fuerte, que estaba intentando volver a esa zona de máximos, y lo que estamos viendo hoy es un jarro totalmente de agua fría. Y vamos a analizar el Sabadell, que era la única de las acciones del sector bancario que nos faltaba por analizar, pero que va a representar muy bien lo que está pasando con el resto de acciones de su sector. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, como siempre, vamos a analizar estas tres acciones desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, quien quiera registrarse de forma gratuita dentro de Pro Realtime, en la descripción del vídeo tendréis un enlace para que lo hagáis, como os digo, de forma totalmente gratuita, y podéis ver todos estos gráficos en tiempo real. Y si estáis comenzando a utilizar Pro Realtime o queréis empezar a aprender un poquito más a utilizar esta versión web de Pro Realtime, tenéis un curso también en la descripción que os puede ayudar bastante. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Solaria. Fijaros cómo
habíamos visto cuando estábamos por aquí que parecía que formaba ese suelo redondeado, pero para acabar cumpliendo ese suelo redondeado y ver ese impulso que llegase por encima de la zona de los 13 euros, que era ese objetivo que teníamos en el repunte que habría comenzado en abril, teníamos que superar la zona de los 12,30. Pero fijaros cómo ahí empezó a entrar la debilidad, empezamos a perder la media de 200, la media de 70 y ya el culmen llegó al perder la zona de 10,80. Ahí decíamos que lo más probable es que acabásemos volviendo antes o después a los mínimos que teníamos en abril. Y la semana pasada llegamos hasta esa zona. Y ahí fijaros cómo se estabilizó la cotización y decíamos que en ese punto era normal o probable que quizás viésemos un zigzagueo, porque ahí habíamos visto que había entrado la demanda ya en el mes de abril y también principios de mayo. Pero fijaros que lo que está sucediendo en la sesión de hoy pues está siendo un jarro de agua fría total para llegar a ver ese rebote. ¿Por qué? Pues porque parece que las políticas que se han venido haciendo durante los últimos años a favor de energías renovables y energías verdes y todas estas historias, pues ahora podrían estar en peligro con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Muchas veces las políticas que se imponen en Estados Unidos se llevan al resto del mundo antes o después. Y si allí dejan de ser proclives a ver esas políticas, podríamos decir, renovables o verdes, bueno, sabréis a lo que me refiero, pues todas estas empresas lo pueden empezar a pasar muy mal. Por técnico ya pintaba mal, lo que pasa que esa zona que podríamos marcar como soporte pues la está perforando. Fijaros, cuando estamos por aquí decíamos que si perforaba la zona de los 9,28 nos tendríamos que ir a buscar el siguiente soporte por abajo que le podríamos encontrar en la zona. Vamos a acercarnos por aquí para verlo un poquito mejor. Fijaros, alrededor de la zona de los 8,70, 8,77 aproximadamente tenemos este movimiento lateral de por aquí donde ya comenzó ese impulso tan fuerte en la cotización de Solaria y a partir de ahí la zona de los 7 euros. Por lo tanto, ahora fijaros que hemos perdido el movimiento que podría ser lateral en esta zona de aquí y este suelo que veíamos en abril, la zona de los 9,28, no nos queda ningún soporte hasta la zona de 8,70, es decir, es probable que sigamos corrigiendo hasta esa zona. Y ahí veremos si quizás entre la demanda o no entre la demanda. Lo malo de la caída de hoy que está siendo muy fuerte y con mucho volumen. Y además fijaros, el RSI está en zona de 21, es decir, la oferta ahora mismo tiene muchísima fuerza. Si esto continúa así, es muy probable que sigamos viendo correcciones en la cotización de Solaria. Por lo tanto, pues la verdad es que pinta bastante mal lo que estamos viendo ahora mismo. Si lo vemos en el gráfico semanal, vemos que esto no viene de hoy, que Solaria ya acumulaba una tendencia bajista clara desde los máximos que habíamos visto en 2021, que habíamos roto ese soporte clave en la zona de 13 euros y que a partir de ahí es donde venía el mayor riesgo porque podríamos empezar a perder todo lo que habíamos ganado por aquí desde el año 2018 hasta el año 2020, que quizás podría haber sido la subida más sana hasta que llegó ya la parte más especulativa. Ahora nos vamos a comer esa parte más sana. Fijaros cómo, para los que quieran ser más optimistas, que quizás empiecen a pensar que hemos llegado a ver un suelo, que a lo mejor estamos marcando las últimas caídas, pues la única esperanza que les queda es que las caídas que estamos viendo ahora mismo, que están perforando los mínimos que veíamos en abril, es que se forma una divergencia entre la cotización y el RSI. Y la clave para esa estrategia o esa opción es que se frenase esta misma semana las caídas y que hayamos visto quizás un nuevo mínimo decreciente y en el RSI no consiga haber un mínimo decreciente. ¿Por qué? Pues porque si seguimos viendo que las próximas semanas continúa corrigiendo, se va a acabar rompiendo esta divergencia, encima el RSI va a entrar otra vez en zona de sobreventa en un gráfico semanal y eso nos va a marcar una clara continuidad bajista en el gráfico, una clara debilidad, por lo tanto eso va a ser también muy negativo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, más de lo mismo. Y es que encima ahora, fijaros, estamos en 37,68 y aquí estábamos en 37,30, es decir, a poquito que siga cayendo de cara a la última parte del mes, es probable que esa divergencia no se rompa, sino que demos continuidad a la tendencia bajista. Fijaros qué bien ha actuado como resistencia la media de 70 sesiones en el gráfico de Solaria semanal. Ha sido impresionante. Impresionante, esto es para sacarle los libros de análisis técnico, porque fijaros que había actuado como soporte anteriormente, habíamos visto un rebote, cuando lo perforó seguimos cayendo con bastante fuerza, volvió hasta esa zona formando un doble techo y consolidando como resistencia esa media 70 y a partir de ahí ha caído en picado la cotización de Solaria. Por lo tanto,
Pues como os digo, para nada podemos ser optimistas ahora mismo en la cotización de Solaria, ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Quizá la semana pasada, en el corto plazo, podríamos llegar a pensar que estamos cerca de ver un rebote con por lo menos hasta la zona de los 10,80. De hecho, era una opción que estábamos barajando si veíamos que se estabilizaba la zona de mínimos que habíamos visto en abril, pero con la ruptura de hoy con tantísimo volumen y que de momento no estamos viendo una vuelta a cierre. Si hoy hubiésemos visto la típica vela de que la primera parte te cae un 5 o un 6% y luego al final se recupera perdiendo un 1, un 2, pues a lo mejor tenemos la señal de esa ruptura en falso y vemos el rebote. Pero lo que estamos viendo ahora mismo, como os digo, nos marca que podríamos seguir corrigiendo. Veremos a ver de cara a esa última hora, hora y media que queda de sesión. Vamos con la cotización del Sabadell, que es el reflejo de lo que hemos visto en todos los bancos. Habíamos visto en las anteriores semanas cómo se estaban chocando contra resistencias bastante importantes, muy cerca de la zona de máximos, y como no entraba la demanda, habíamos visto una corrección y ahí parecía que volvía a entrar la demanda para atacar esa zona de máximos. Fijaros cómo en la sesión de ayer intentamos superar esa resistencia en los 1,86, pero hoy fijaros la vela roja que está dejando con tantísimo volumen. Y es que, de verdad os lo digo, si estuviera viendo en el resto de bancos europeos y también de Estados Unidos que a lo mejor los bancos están cayendo de forma tan acelerada, le encontraría un sentido, al igual porque, por ejemplo, Solaria es una empresa renovable, de energías renovables, y en Estados Unidos las empresas de energías renovables también están cayendo con muchísima fuerza, pero los bancos no. Entonces, algo nos están queriendo decir los bancos en España, en el del IBEX 35, para que estemos viendo una caída tan fuerte, tan vertical, que hacía tantísimo tiempo que no veíamos. Es, en mi opinión, espectacular. ¿Esto que nos ha llevado a ver en la cotización del Sabadell? Pues bueno, que lo que parecía que era esa tendencia alcista que había comenzado en agosto se ha roto. Si no se recupera a cierre y vemos que se acerca de nuevo a la media 70, que tendría que ser una subida importantísima de cara a la siguiente hora, hora y media. Quizás cuando veáis este vídeo ya haya cerrado la sesión, pues lo que vamos a ver es que ha roto esa tendencia alcista. ¿Por qué? Porque ya hemos formado un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que teníamos a principios de octubre, también lo que veíamos la semana pasada, y ahora mismo estamos en los mínimos que teníamos por aquí en septiembre. Si perfora esa zona, pues ya nos tendremos que ir a buscar de nuevo la media móvil de 200 sesiones. Ya es donde viene el mayor riesgo de la cotización del Sabadell. ¿Por qué? Y es que esto nos va a valer de verdad para el resto de bancos. Fijaros cómo los bancos a principios de año, en los primeros 4 o 5 meses, vieron una subida espectacular, brutal, como hacía muchísimo, pero que muchísimo tiempo no veíamos. Y decíamos, esa subida tiene muchísimo riesgo, porque si empezásemos a ver una corrección, no tenemos zonas de soporte por el camino y la caída puede llegar a ser muy fuerte. ¿Cuál ha sido lo positivo? Que hemos visto que se ha estabilizado y habíamos visto ese suelo en la zona de los 1,67 en el caso del Sabadell, y a partir de ahí habíamos visto un movimiento lateral. Y ahora la duda que teníamos era si todo esto era un movimiento de consolidación o de distribución. Evidentemente, después de ver lo que veíamos desde agosto, pues bueno, podríamos llegar a pensar que era un movimiento de consolidación, pero después de la caída que estamos viendo hoy, como vayamos de nuevo hasta los mínimos que hemos visto en agosto y les perforemos, mucho cuidado, porque todo esto habría sido un movimiento clarísimo de distribución y a partir de esta zona no tenemos ningún soporte hasta la zona de los 1,45. Es decir, la caída que nos quedaría sería muy, pero que muy importante, y yo creo que después de ver este movimiento lateral podríamos dar por cerrada toda la tendencia alcista que llevábamos viendo desde el año 2020. Sé que son palabras mayores, pero este movimiento tan largo que ha durado, fijaros, 6 meses, 6-7 meses, nos podría haber estado marcando el techo de toda la subida en Sabadell y quizás en otros bancos. Y fijaros también cómo la media 200 sesiones ha actuado como soporte en toda la subida, excepto en junio o julio de 2022, que la puso en riesgo, pero luego ha actuado muy bien como soporte y no la había puesto en riesgo en ningún momento. Si ahora caemos hasta los mínimos que veíamos en agosto, vamos a volver hasta la media 200 y ahí, como decimos, estará la clave. Si perfora esta zona, va a romper toda la tendencia alcista y nos va a marcar un claro techo en el largo plazo en la cotización del Banco Sabadell. Y si analizásemos otros bancos, veríamos cómo la situación es muy parecida. Es impresionante cómo los bancos rompen quizás la estructura que veníamos viendo en las últimas semanas de una sesión para otra. Nos pasó lo mismo en julio. Parecía que de nuevo empezaban con una subida bastante importante, bastante sana, y de repente se vino todo abajo.
este tipo de movimientos que nos pueden haber estado marcando, fijaros, por aquí pasó también con una caída muy vertical en el principio de septiembre, también lo vimos a principios de octubre, ahora lo estamos viendo a principios de noviembre, que la oferta está muy bien posicionada en esta zona y que está haciendo soltadas muy importantes, quizás soltadas de todas las acciones que se han ido acumulando en toda la subida tan importante que hemos visto. Fijaros, en 2020 estábamos en los 0,25 y hemos llegado casi a los 2 euros. Es decir, la subida ha sido brutal. Si cogemos el gráfico horario, se ven muy bien las zonas de soporte que tenemos por el camino, donde estamos ahora mismo, que estaban los mínimos de septiembre, y la siguiente zona de soporte que estaría en los 1,63. Fijaros la caída impresionante con un volumen espectacular, como os digo. Y en el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que está dejando es muy fea. Veníamos de unas cuantas semanas con un cuerpo muy pequeñito que nos marcaba un movimiento lateral y lo que está dejando de momento esta semana es muy negativo. Lo positivo, quizás la esperanza que nos puede quedar, porque esto podemos decir que no son sesiones normales, es decir, son sesiones muy marcadas en este caso, por unos resultados electorales. Pues que al haber tanta volatilidad, si esto empiezan a salir noticias de un lado que pueda favorecer a la caída que estamos viendo hoy, se puede dar la vuelta muy rápido. El problema es si esto se mantiene y acaba siendo un problema estructural, como estamos diciendo. Y en el técnico eso nos lo va a marcar, sin lugar a dudas, esa zona de soporte, los mínimos que veíamos en agosto. Va a ser la clave. Fijaros cómo también teníamos una divergencia en el semanal. Y habíamos visto cómo iba perdiendo fuerza en el RSI. Y es que si echamos un ojo al mensual, pasa exactamente lo mismo. Y fijaros la vela que dejó el mes pasado, en octubre. Después de ver dos velas con un cuerpo muy chiquitito que nos marcan indecisión y quizás movimiento lateral donde se ha formado esa divergencia, ahora empieza la caída. Y de nuevo se ve claramente la zona de soporte, en este caso los 1,72. A cierre mensual. Vale, podemos bailar por abajo, como hicimos por aquí, y luego recuperarnos. Pero es de nuevo esa zona clave que hemos marcado en el gráfico diario y en el gráfico semanal. Por lo tanto, mucho cuidado con los mensajes que nos estén enviando ahora el sector bancario, porque si cuesta encontrar una explicación o una razón para encuadrar todo el movimiento que estamos viendo con la caída del oro, la subida de la rentabilidad del bono, la importantísima caída que estamos viendo en las bolsas europeas y la fortísima subida que estamos viendo en Estados Unidos, si cuesta encontrar un sentido a todo eso, imaginaros si encima le sumamos la caída tan espectacular que estamos viendo en el sector financiero en España en la sesión de hoy. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, que lo venía haciendo la verdad que bastante bien. Veníamos viendo cómo se apoyaba la media de 70, continuaba con la tendencia alcista, que habíamos visto una divergencia, fijaros, en su cotización. Y la semana pasada, cuando la analizábamos, decíamos, estábamos por aquí. Creo que fue la sesión esta, el 29 de octubre, y decíamos, tenemos una divergencia, pero esa divergencia no va a tener demasiado riesgo mientras no perforemos a cierre o nos encontremos un par de sesiones o tres por debajo de la zona de los 4.32. Podemos ver toquecitos en la media 70, pero se tiene que recuperar y eso va a ser positivo. Y fijaros cómo las siguientes sesiones es lo que veíamos y eso era positivo, aunque fueran sesiones de caídas, pero era buena señal y se empezaba a recuperar. Pero fijaros cómo por arriba también la media 6 sesiones iba presionando la cotización y no conseguía cerrar en ella. ¿Y qué estamos viendo en la sesión de hoy? Justamente lo que decíamos que no teníamos que ver, que de cara al cierre de la sesión nos metiésemos por debajo de la zona de los 4.30 y pusiéramos en riesgo la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque en este punto se activaba esta divergencia. Y si esta divergencia se activa, nos marca el final de la subida que venimos viendo desde febrero. Fijaros cómo aquí, en esta divergencia que veíamos, se respetó la zona de soporte y continuó con el impulso, se mantuvo sobre la media móvil de 70 sesiones. Si ahora vemos que las siguientes sesiones se mantienen por debajo de la zona de los 4.26, de momento está justamente ahí por encima, si vemos que se mantiene por debajo, muchísimo cuidado. Porque a lo mejor ahí ya sí que la tendencia alcista está totalmente deteriorada. Por lo tanto, pues tampoco podemos ser muy optimistas con lo que estamos viendo hoy en la cotización de Telefónica. Vamos a echar un ojo al gráfico horario a ver si quizás podemos rascar algo. Y fijaros cómo se ve esa zona de soporte que tenemos, 4.25 aproximadamente. Ya estaríamos perforando, habríamos perforado el mínimo que habríamos visto en octubre. Ahora parece que se estaría dando la vuelta. Fijaros en esta última vela horaria.
Pero fijaros cómo desde el jueves de la semana pasada venimos viendo cómo la media de 200 y la 70 actúan como resistencia. Y hoy parece que se confirma la caída. Y ahora podríamos estar viendo una vuelta hasta esta zona de aquí. Vamos a ponerlo en verde, porque sepamos que es una resistencia. Podríamos ver una vuelta hasta los 428 y continuar corrigiendo. Y eso sería lo más negativo. Y aquí habríamos visto el techo de toda la subida, como decíamos. En el gráfico semanal, pues fijaros, teníamos una divergencia también. Es que teníamos divergencias por todos los lados. Fijaros que decíamos que el soporte estaba a los 4.25 también de esa divergencia. Y es donde nos estábamos acercando ahora mismo. Por lo tanto, zona vital. Pero aún más si lo vemos en el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque decíamos que el gráfico de Telefónica estaba dividido en esa zona de los 4.25. Si conseguíamos superar esa zona, consolidarla como soporte y volver a repuntar, teníamos movimiento clarísimo al alza, como ya hemos visto anteriormente al superar esa zona. Pero si por el contrario empezábamos a ver que perforaba de nuevo esa zona, esto podría haber sido una ruptura en falso y el movimiento posterior puede ser muy brusco. Fijaros lo que pasó por aquí. En 2012 parecía que perforaba esa zona, vimos una ruptura en falso y el movimiento posterior fue muy alcista. Ahora puede suceder lo mismo, pero al lado contrario, si empezamos a perforar la zona de los 4.25. Por lo tanto, creo que está totalmente claro que no debe perforar esa zona ni para el corto, ni para el medio, ni para el largo plazo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela del mes pasado fue bastante fea, pero bueno, quizás de la normal que se tomase un descansito por encima de esa zona clave de soporte, pero luego deberíamos volver a repuntar al alza. Y este mes, fijaros, está marcando un nuevo mínimo decreciente. Es mala señal. No debe perforar esta zona de aquí. Es la clave. ¿Dónde estamos hoy? A partir de ahí se tiene que recuperar. Si empieza a perforar la media de 70 sesiones y vemos un movimiento como este, sigue cayendo. Vuelve hasta ella y en la caída siguiente vemos que perfora este soporte, aquí tenemos la confirmación del final de toda la tendencia alcista. La tendríamos pero clarísimo, perdiéndola la media 70 se pondría muy feo y ahí tendríamos la confirmación. ¿Por qué tendríamos la confirmación? Porque fijaros como por aquí también puso en riesgo la media 70, pero como no conseguimos ver una resistencia en la media 70 y un mínimo decreciente, mantuvo la subida. Y bueno, no llegó la sangre al río. Por lo tanto, ahora estamos al límite para decir que tiene que mantenerse en la zona actual y así poder pensar que seguimos dentro de la tendencia alcista. Si no, esas divergencias que hemos visto acabarán marcándonos el final de toda la subida. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. La verdad que es una sesión impresionante, espectacular. Vamos a ver un segundo el SP500 para que veáis lo que está pasando. La subida es brutal. Una subida de casi el 2%. Y fijaros cómo ha roto todo el movimiento lateral. Habíamos visto que volvía hasta esa zona clave de alrededor de los 5.700 puntos, perdón, decíamos como mucho, podría llegar hasta los 5.670, ahí deberíamos ver un rebote, ahora estamos viendo el rebote, y fijaros la clave de la sesión de hoy. Va a estar, yo creo, que para pensar que esto puede seguir tirando, ahora no debemos perder la base del gap que ha dejado la sesión de hoy. De hecho, hemos visto un movimiento, fijaros en gráficos de 5 minutos, muy bien, donde después de la apertura hemos vuelto muy cerca de la base del gap y ahí ha empezado a repuntar. Pero de nuevo, notamos debilidad. La clave en la sesión de hoy, de verdad, creo que va a estar en cerrar por encima de la base del gap. Si cerramos por encima de la base del gap, quizás quedaría más subida del resto de la semana. Pero como hoy empecemos a cerrar el gap, cuidado porque podemos estar viendo una ruptura en falso de nuevo, con divergencia, y eso podría ser una trampa clarísima para hacer pensar a los inversores que llega la mayor euforia, que ha llegado Trump, que Trump nunca va a dejar caer a las bolsas. Una de las frases muy escuchadas cuando estaba Trump, nunca va a dejar caer a los mercados. Esa euforia parece que ha vuelto de nuevo, ese optimismo, y ahí el inversor pequeño se puede acabar quedando pillado. Pero si eso lo ponemos en el contexto de lo que venimos viendo en las últimas semanas, incluso meses, de muchas acciones que eran fundamentales en la tendencia alcista de los índices, que parecía que estaban formando
un techo en los mercados y un movimiento de distribución, mucho cuidado porque tenemos muchos ingredientes que nos están marcando que hay ahora mismo un riesgo muy importante en las bolsas. Os lo decía ayer, os lo decía al principio y os lo vuelvo a decir. Mucho cuidado esta semana con las decisiones de inversión que toméis porque puede haber muchos movimientos en falso, tanto al alza como a la baja. Y eso solo lo vamos a ver cuando pase estos movimientos más especulativos que estamos viendo en la sesión de hoy, que probablemente seguiremos viendo en la sesión de mañana y del viernes. Además, mañana tendremos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que veremos a ver qué dicen una vez que tienen a Trump al lado, a ver si cambian el discurso o no cambian el discurso. Hay muchísima incertidumbre ahora que ha cambiado el gobierno de Estados Unidos. Así que bueno, me voy a despedir como siempre, recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos por aquí de nuevo con 3 acciones americanas y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.